recorriendo el camino de esta vida. ¿Es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad. Bueno, otro programa más del Camino y vamos a tratar de hoy contestar la pregunta: ¿es la Biblia verdad? ¡Wow! ¡Qué pregunta! En realidad, cuando nosotros comenzamos en el camino de la fe, en el camino cristiano, una de las preguntas que surgen, por lo menos yo recuerdo que a mí me surgió, es: ¿realmente eso que está en la Biblia es verdad? ¿Eso que nos ha llegado a nosotros es la verdad? ¿O habrán quedado cosas en el camino, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de contestar esta pregunta y para empezar tenemos que entender que la Biblia es un libro y de hecho la palabra Biblia significa en griego libros, y estos libros, esta recopilación de libros que ya vamos a ir viendo cómo fueron llegando, por primera vez se establecieron cuando el rey Ptolomeo II de Alejandría invita a los 70 sabios judíos a que concurran para que ellos puedan volcar todo lo que es ese recorrido, esa cultura, el pueblo judío, lo que había vivido. Sí. Entonces, para que ellos pudieran tener ese registro, entonces ellos lo que hacen es esa primera recopilación que finalmente, termina siendo todo el Antiguo Testamento, que estaba escrito en arameo, en hebreo, entonces lo terminan traduciendo a el griego. Sí. Y termina siendo, la primera recopilación, ese Textus Receptus que nace en aquel entonces. Bárbaro. Entonces, bueno, vamos a intentar ver si esto que nos va llegando de esta recopilación histórica es verdad. ¿Sabes qué? Es muy importante esto porque muchos te cuestionan. Cuando nosotros decimos, bueno, la Biblia dice, bueno, según dice la Biblia, siempre citamos versículos, libros de la Biblia, la gente te dice, bueno, pero la Biblia la escribieron los hombres, ¿no? Entonces es bueno conocer todo esto de trasfondo. En realidad, la Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años por alrededor de 40 hombres. Sí. Y a pesar de eso, en la Biblia no se contradice a sí misma. Es una sucesión de escritos que fueron llegando y que participan una variedad de personas muy importante a lo largo de estos 1500 años, y podríamos dividir a la Biblia, ese libro, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Son 66 libros divididos en 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Sí. Y esa cantidad de gente que participó eran de distintas condiciones y distintos orígenes. Claro. Participaron profetas, participaron pescadores. Claro. Isaías, por ejemplo, profeta, muy importante. Médicos, fabricantes de tienda como lo era Pablo, un pastor como lo fue Moisés, un médico como lo fue Lucas. Y a pesar de haber sido escrita por hombres y diferentes autores a lo largo de 15 siglos, la Biblia en ningún momento se contradice. Y en todo la Biblia, en forma de diferentes perspectivas,
hablan de un único Dios y el único camino a la salvación, que es Jesucristo, en toda la Biblia. Eso es impresionante. Muchos leen la Biblia como un libro de historia, otros leen la Biblia como una novela. Para los que leemos la Biblia con el Espíritu Santo, podemos ver ese hilo conector precioso desde el Génesis, que dice, ¿no? Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hasta el Apocalipsis, ¿no? Cómo conecta toda la historia a Jesucristo, ¿no? Bueno, como el centro. Y en Juan capítulo 14. Bueno, lo dice claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La Biblia es, en realidad, no está en muy pocos lugares. Uno encuentra en la Biblia el nombre del autor de los libros, pero sí, digamos, uno puede inferir quiénes fueron los que escribieron de acuerdo a ciertos datos históricos, claro, y estilos. Pero esencialmente la Biblia fue inspirada por Dios. Fue soplada a aquellos seres humanos que participaron en esto. Que incluso Dios, en su amor a ellos, a nosotros, respeta la personalidad y el estilo de cada uno de estos narradores, diríamos, ¿no? Dios como autor de la Biblia y los que escribieron son los narradores de esta historia de amor. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, o como dice nuestro amado pastor, en rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios inspira a diferentes personas a lo largo de 15 siglos para que nos traigan toda la historia del pueblo judío, toda la historia de Jesucristo. Entonces, y él habla y dice uno de los textos de varias maneras, de distintas maneras, porque nosotros podemos encontrar a lo largo de la Biblia distintos estilos literarios. Claro. Tenemos poesía, tenemos en los salmos, en proverbios. Tenemos cánticos, tenemos Cantar cartas, de los cantares. Tenemos drama. En la historia de Job, ¿no? La historia de Job con drama. Tenemos documentos legales. O sea, hay sermones, epístolas. O sea, hay un montón de estilos literarios a lo largo de la Biblia que Dios utiliza a esas personas con sus capacidades para poder expresar toda su historia. Entonces, ahí dice que todo esto es maravilloso porque uno descubre tesoros y conexiones en las profecías, por ejemplo, ¿no? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y uno puede darse cuenta de eso, ¿no? Porque quedas maravillado cuando lees Isaías, por ejemplo, profetizando el nacimiento o la muerte de Jesucristo. Ahora bien, estamos tratando de ver si la Biblia es verdad, ¿no? Ahora, la inspiración. ¿Cómo podríamos dar, qué ejemplo podemos dar para que se entienda esto de la inspiración? En realidad la inspiración es más o menos como lo que pasa cuando hay una construcción. Habíamos estado hablando de, por ejemplo, la Basílica de Santa María del Fiore en Florencia.
estuvo 50 años después de construida sin el domo, porque no había forma de construirlo, no había nadie que pudiese construir esa estructura. Entonces, un arquitecto que se llamó Brunelleschi se ofrece para hacerlo. Sí. Entonces él empieza a buscar en la sabiduría que tenían los romanos de más atrás cómo construían, y finalmente él diagrama, saca los cálculos y hace hace el domo. El tema que él no puso ni un ladrillo. Él, dicen, construyó el domo, pero él no lo construyó, sino que él diseñó la forma de construirlo. Claro. Dios inspira al hombre para que haga lo que él quiere, o sea, lo que él quiere dentro del estilo de cada persona, sí, poder expresar las palabras que él quería que se expresasen y que llegasen hasta nosotros. Y quiero que, estamos tratando de ver si la Biblia es verdad, quiero que pongamos en contexto este libro. Sí. Este libro en cuanto a, por ejemplo, un libro cuando es exitoso dicen que es un bestseller. Claro. Pongámoslo en contexto. Por ejemplo, C.S. Lewis, que escribe El león, la bruja y el ropero, armario, sí, vendieron 85 millones de copias. 85 millones de copias. El Hobbit, sí, el Hobbit de Tolkien, sí, vendió 100 millones de copias. Wow. Vamos un poquito más allá. El Principito de Saint-Exupéry, sí, vende 140 millones de copias. El Señor de los Anillos, también de Tolkien, vende 150 millones de copias. La historia de dos ciudades de Charles Dickens vende más de 200 millones de copias. Y una de las obras más grandes de la literatura hispana, el Don Quijote de la Mancha, vende 500 millones de copias. La Biblia, estimaciones que han hecho sociedades bíblicas británicas y extranjeras, sí, probablemente esté entre los 5 y 7 mil millones de copias vendidas, y se ha traducido a más de 3.200 idiomas y ha sido repartida en más de 160 países. O sea, para que uno tome más o menos en contexto de qué estamos hablando, ¿no? La magnitud del éxito, ¿no?, de este libro. Bueno, ahora bien, a pesar de todo lo que hemos hablado, sí, necesitamos más evidencia. Está bien, es bien, Dios la inspiró, los hombres, claro, a lo largo de 1500 años, pero realmente para creer yo necesito evidencias. ¿Qué es una evidencia? Es una certeza clara, manifiesta, sí, donde ya no quepa duda. O sea, claro, es en realidad una prueba determinante de algo. Eso es una evidencia. Sí. Entonces, en esto que es la evidencia, empieza a jugar un papel importante una ciencia. Una ciencia que es la crítica textual. O, digamos, una ciencia sobre la historia de los manuscritos, crítica, claro, textual. Entonces, ¿qué pasa con esta crítica textual? La crítica textual lo que hace es tratar de determinar qué tan fiable es eso que nos llega. Una fuente. Entonces vos decís, bueno, esta Biblia que hoy tengo en mis manos, sí, ¿es fiable? Esto que me llegó a mí, ¿no habrá perdido cosas en el camino? Bueno, entonces, la crítica textual, ¿de qué se basa? La crítica textual se basa dentro de todas las cosas que toma en cuenta, hay dos elementos que toma muy en cuenta, sí, que es el tiempo, primero, el tiempo en que se escribió el original, sí, que se llama autógrafo. Sí. El que escribe el original es el autógrafo. Y luego del autógrafo, tenemos que recordar para esto que en aquella época esto que se escribía, se escribía en distintas sustancias, por decirlo, claro, papiro, piedra, papel, piel de animal. Había pieles de animales, o sea, se escribía, y después que se escribía y se leía y se distribuía,
era una copia más otra copia y otra copia. Entonces, ¿qué hace la crítica textual? Más o menos fecha el autógrafo, en qué año se escribió, en qué año nos llega el primer manuscrito, que es esa copia. Entonces, y trata de ver cuántas copias hay. Por ejemplo, en las universidades se estudian varios autores grecorromanos, por ejemplo, Heródoto y Túcides. Sí. Heródoto y Túcides son historiadores grecorromanos que escriben en el año 500 a.C. y los primeros manuscritos llegan en el año 900 después de Cristo. Claro. Quiere decir que hay un periodo de tiempo de 1400 años entre que lo escribió y que nos llegan los primeros manuscritos. ¿Y cuántas copias hay? 8 copias de este original. Tácito, otro historiador, otro escritor, hay un espacio de 1000 años y llegan 20 copias. Las guerras de Galia de César, sí, tenemos 950 años y nos llegan 9 a 10 copias. La historia de Roma de Livio, tenemos 900 años y nos llegan 20 copias. Ahora bien, el Nuevo Testamento, que fue escrito entre el 70 y el 100, sí, a nosotros nos llegan los primeros manuscritos alrededor del año 300, 450, quiere decir que hay un periodo mucho más corto entre el autógrafo y el manuscrito, y nosotros tenemos del Antiguo Testamento 5.000 copias, manuscritos griegos, 9.000 manuscritos en latín y otros 10.000 manuscritos en otras lenguas. Quiere decir que nosotros tenemos un corto periodo de tiempo sí, con una gran cantidad de material, ¿no? Entonces, claro, eso nos da precisión, autenticidad e integridad de lo que estamos recibiendo. Además de esto, hay otros criterios que toma en cuenta la crítica textual, que es fuentes externas. Mientras más fuentes hablen sobre un mismo tema, sí, es más creíble el tema. Entonces, esto se llama el método transversal. Entonces, que nos da más pistas de si esto ha sido verdad o no, es más si creíble. es real o no, ¿no? Entonces, hay 2 historiadores que fueron sí, de la época, o sea, entre el 37 y el 100 después de Cristo. Uno se llamaba Flavio Josefo. sí. Él escribe en una gran obra que tiene, que se llama Antigüedades Judías, lo nombra a Jesús. Bien. Lo nombra a Jesús. Y después tenés el otro historiador romano que se llamaba Tácito, sí, que también en una obra que se llama Anales, que escribe él, y que tenía de particular Tácito, que era un historiador muy escrupuloso. bien. Y en esa obra, él cita textual, escuchad lo que cita textual Tácito. Dice, señalando a Cristo, sí, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Entonces, él está aludiendo tremendo, específicamente a el sufrimiento y crucifixión claro, de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace la crítica textual? Toma el tiempo, la cantidad de manuscritos y todas aquellas obras que no tengan que ver, o sea, que no sean obras cristianas, que no sean obras religiosas, sino que inclusive Tácito era un acérrimo, o sea, no quería el cristianismo, claro, pero él escribe y era un historiador muy escrupuloso eso, y es tomado por la crítica textual. como evidencia, pero, ¿no? Digamos, bueno, está bien. Tenemos evidencias, ¿no? Sí, Evidencias históricas de que hemos tenido los manuscritos y lo que nos llega. Te cuento que de los 5.000 y tantos manuscritos hay diferencias. Cuando uno escribe algo y lo pasa y después lo vuelve a escribir y lo pasa, hay diferencias. Pero esas diferencias que hay son pequeñas diferencias de puntuación, o sea, no hacen a la historia ni a la esencia
del Evangelio. Del evento, Nada claro. de eso lo cambia. Y bueno, está bien, me das evidencia, pero quiero más evidencia. Mm, Necesito más todavía, dice la gente o aquellos que dudan de eso. claro. Hay un hecho impresionante, que es que el Nuevo Testamento, hay un periodo largo de silencio entre que se hace el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí. Y en el Antiguo Testamento hay más de 400 años. Y hay escritos que datan mucho más de 600 años antes de que naciera Jesucristo. Sí. Y en el Antiguo Testamento hay, según estudiosos de las Escrituras, más de 300 profecías sobre Jesucristo que se cumplieron. Claro, eso es tremendo. O sea, si uno dice, bueno, mirá, no, Jesucristo se estudió esas profecías e intentó ir replicándolas a lo largo de su vida. Eso es absolutamente imposible, es totalmente descabellado pensar eso. Claro. Y yo quiero que podamos leer algunas de las profecías porque señalan cuándo, de dónde iban a ser, cómo iban a ser, Sí. dónde iban a ser y qué iba a ser. Claro. En escritos que tienen 600 años antes de que eso sucediera. De que eso sucediera. O sea que, por más que sabiendo esto, no lo podía falsear, digamos, no lo podía De realizar. ninguna manera. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías no fue contemporáneo de Jesús, él escribió esto 600 años antes, ¿no? En el capítulo 9, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, es impresionante. Fíjate lo que dice Miqueas 5, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y lo que a mí me conmovió el corazón fue descubrir en Isaías 53 la descripción que este profeta hace de cómo muere Jesús, ¿no? Y dice desde los versículos 3 al 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Realmente es impresionante, y nosotros tenemos amplia evidencia de que todos esos escritos que nos llegan a nuestras manos, y después vamos a seguir viendo cómo sigue toda la historia de la Biblia y cómo es traducida y cómo nos llega a nuestras manos, pero en base a la ciencia. Y te cuento que la ciencia y la religión siempre han estado en disputa, han estado enfrentadas, pero hay hombres de ciencia que han creído y han sostenido sus creencias a lo largo del tiempo. Te cuento algunos. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, Descartes, Faraday, Newton, Galileo Galilei,
Kepler, Isaac Newton, Albert Einstein, son todas personas que fueron físicos, matemáticos, filósofos, que creyeron y que sostuvieron su creencia e inclusive intentaron a través de la ciencia que tenían probar la existencia de Dios. Nosotros lo que hemos querido hacer es poder dejar en evidencia y poder traer claramente para que todo el mundo sepa lo confiable que es. O sea, la Biblia tiene una precisión y una exactitud que cuando uno comienza a estudiarla es impresionante. Hay detalles impresionantes. Nosotros vamos a ir recorriendo despacito ese camino de ir sacando un montón de perlas, pero a vos que estás en este camino, que iniciaste hace poco en la fe y te preguntan, pero bueno, eso lo escribieron los hombres. Realmente hemos tratado de presentarte evidencia científica de que lo que nos llega tiene muchísima precisión en base a todo lo que tenemos. Y hay algo más, y hay algo importante en todo esto, es que realmente hay gente que tenés dos caminos, o te dejás, digamos, influenciar por experiencias sensoriales, emocionales, o sos influenciado, digamos, por lo que te enseñaron, por algo que te insertaron. O realmente te basás en las evidencias y crees en base a las evidencias. Bueno, y por eso hemos llegado a estas conclusiones. Yo te doy muchas gracias por estar acompañándome. Estamos juntos en este programa y vamos a estar viéndonos en el próximo y seguir investigando estos temas tan lindos y apasionantes. Gracias por acompañarnos, a todos ustedes también, en el camino y bueno, ir descubriendo juntos cuán maravilloso es todo lo que Dios nos propone. Recorriendo el camino de esta vida, ¿es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad.